Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Soy tu anfitrión, mi nombre es Marcelo Urbano, periodista, escritor y, por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre párrafos, hoy con Erika Cristina Rodríguez Padrón, escritora mexicana, oriunda de la ciudad de Chihuahua, radicada en la actualidad en Tabasco, República de México. La entrevistada es, además, conductora de televisión, conferencista literaria, locutora de radio, promotora cultural, escribe lírica y narrativa desde muy tierna edad, ha ganado concursos de poesía y declamación y sus obras han sido publicadas y difundidas de manera impresa, digital, radiofónica y audiovisual en México y en otros países. Voy a darles un detalle de su obra, extensa por cierto. Tiene poemarios de 2015, Púrpura y Azul, de 2017, Cósmico, de 2018, Multiversos, de 2019, Cuántico, del 2020, La Niaquea, del 2021, Universo, del 2022, Antares y del 2023, Eclipse. Y tiene dos novelas, además, Las Flores del Jarrón y La Bruja del Maizal. Es creadora de diversos relatos, cuentos y artículos de opinión. En colectivo ha publicado 17 antologías poéticas, 12 ediciones de cuento infantil y ha participado en revistas, blogs y páginas literarias nacionales e internacionales. Hecha la presentación formal, no sé dónde vamos a meter tanta información, le doy la bienvenida a Erika Padrón. ¿Cómo estás, Erika? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Muy buenas noches. Pues muy contenta. Antes que nada, agradecer infinitamente tu invitación para estar en este programa que de verdad me parece maravilloso. Y nada, un saludo desde México con sabor a chocolate, desde la tierra del peje lagarto y de la cultura olmeca, Tabasco, México. Bienvenida, bienvenida. Estoy muy complacido de conocerte, de modo que si estás lista, vamos a tratar de profundizar en tu vida, en tu obra y en tu pensamiento. Primero te voy a hacer una Tratemos. pregunta. Vamos. Primero te voy a hacer una pregunta informal y tiene que ver con tu currículum, donde se nota una beta artística que has desarrollado por distintos caminos. Estos son televisión, radio, letras, streaming. ¿Estabas en una búsqueda específica? Y en todo caso, si esa búsqueda terminó, ¿querés contarnos qué pasó? Me encanta tu pregunta. Fíjate, no me la habían hecho nunca, pero alguna vez igual me puse a pensarlo. Fíjate que no, yo he tenido la fortuna que todo me lo he ido encontrando conforme avanzo en la vida. No lo he buscado por fortuna, por gracia del universo, Dios o como lo quieras llamar. Me he ido topando con estas oportunidades y de verdad que me encanta hacerlo. Creo que tengo una vena artística porque mi papá la tenía, porque algunos hermanos míos también la tienen. Entonces, creo que ya lo traigo en los genes por un lado, ¿no? Pero por otro, el encontrarme con oportunidades y con gente maravillosa, Marcelo, que me ha dado también ese chance, como decimos aquí en México, esa gracia de poder participar en ello. Entonces, créeme que sí a veces ha sido demasiado fortuito el asunto, pero me encanta, lo abrazo. Creo que todos son finalmente bendiciones y eso hemos hecho. Cuando leen mi currículum, te juro que siempre me pasa lo mismo. Me quedo pensando, Dios mío, todo eso me parece que
como si a veces hablaran de alguien más, ¿me entiendes? No sé si me explico. Claramente, claramente. Bueno, al comienzo decíamos que desde temprana edad te dio por la narrativa. ¿De dónde provino ese estímulo? Mira, fíjate que hablando precisamente de eso, te digo que fue un encuentro, porque haciendo un poquito de historia, muy poquita, porque soy súper joven, ajá. Yo, cuando tenía 6 años, 5 por allá, mi papá, cuando llegaba de su trabajo, Marcelo, tenía de esas consolas, no sé si recuerdas o cómo les llamen por allí en tu bello país, esas consolas que reproducían discos de acetato, de esos gigantes, ¿no? Tocadiscos. Eso. Bueno, pues él llegaba del trabajo y ya que se duchaba, se ponía a escuchar música un rato en las tardes, noches, y yo pues como era la menor de la familia, pues siempre andaba ahí de traviesa y me sentaba, recuerdo perfectamente, a sus pies en la sala y escuchaba lo que él escuchaba. A mi papá le gustaba mucho cantar, le gustaba la música, todo tipo de música, pero desde muy temprana edad también escuché, gracias a él, en esos discos a grandes declamadores y recitadores de la época, de tal forma que, que yo aprendí poemas de memoria antes incluso de saber leer y escribir, Marcel. Qué Por eso te digo que interesante. fue un encuentro muy bello, porque a mí la poesía me tocó primero que nada en la vida y de manera audible. Recuerdo también que como quizá me verían muy curiosa, compraba también discos de cuentos narrados. ¿Recuerdas que antes hacían unas producciones impresionantes, como aquellas telenovelas de radio, donde se relataban pues historias? Y yo ahí conocí a Julio Verne, conocí cuentos clásicos de la literatura infantil, también narrados, y me los aprendí de esa forma. Entonces, para mí fue un encuentro maravilloso con las letras. Así que conforme fui creciendo, pues a muy temprana edad yo quería más de eso, ¿no? Y tenía mi hermano mayor, eh, se dio cuenta también de esa inquietud mía y él fue el primero que me empezó a regalar libros. Así que llegaron a mi mano muy chiquitita libros de poesía y novelas fantásticas, novelas de aventuras, y créeme que eso fue lo que encendió la chispa, de tal forma que yo a los 13 años, pues yo ya tenía muchos versos sueltos por ahí escritos en las libretas de adolescente y algunas historias también escritas. Por eso es que empecé tan tempranamente eh, a escribir. Y finalmente, Las Flores del Jarrón, que escribí a los 13 años, 13 14 años, pues fue lo primero que hice, digamos, en serio. Para ese entonces yo ya conocía, por fortuna, a varios autores, tanto de lírica como de narrativa. Ujú. ¿Y qué te gusta más escribir? ¿Poesía o novela? Me gusta mucho más poesía. Ujú. Siento que me toca más, no sé por qué, quizá fuera ese llamado primero del que estamos hablando, o simplemente creo que me llena más. Aunque también cuando me meto en una historia, pues tú también lo sabes, ¿no? Como escritor, que te dejas llevar, entonces me pierdo también en la historia. Así que bueno, me gusta más, creo, la poesía. Sí, ahora después vamos a profundizar un poquito en la poesía, pero antes déjame pasar por tu beta periodística. Entre tus habilidades se encuentran las columnas de opinión y notas en revistas. Es que también te ha picado la afición periodística, entonces. Sí, porque te digo que todo se ha ido dando de una manera causal, le digo yo, no casual, sino causal. Yo creo que nada pasa por nada, todo ocurre por algo. Primero porque me pidieron una opinión a realizar un artículo, participado en columnas de diarios locales, de revistas, incluso en mi perfil de red social.
también manejo un apartado de opinión sobre diversos temas. No me inclino por uno solo. Me gusta mucho también opinar, siempre desde mi trinchera y desde mi muy particular punto de vista, pero me gusta el análisis, me gusta también meter el dedo en la llaga en algo cuando considero que no es correcto. Entonces soy así, a veces el cuchillito de palo que no corta, pero que molesta. Así que también he tenido estos resultados, ¿no? Hay gente que no nos agrada a veces mucho leer cosas que no van muy de acuerdo con lo que pensamos, pero bueno, al final es otra de las características, ¿no? También de hacer un artículo de opinión, el exponer también el pensar del resto y el propio. Entonces, sí, sí creo que por ese lado me siento satisfecha en ese sentido. Por parte de he estado también en programas de televisión, de hecho, actualmente estoy en uno y también he realizado en otros eventos culturales y más que nada transmisión también por canales de internet, que tú sabes que es lo actual. Sí, 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 claramente. Ahora y vamos a ir hurgando en esas historias, así que con tiempo vamos a ir metiéndonos en todos los temas. Pero hay algo en tu obra, especialmente en tus poemarios, que es la relación tuya con el cielo y el cosmos. ¿Cómo se explica? Soy alienígena, Marcel. ¡Ah! Era cierto. Me descubro, ¿no? Mira, me encanta porque quizá yo creo que, y mira que el primer libro que yo leí de fantasía, digamos, o de aventura fue Viaje al centro de la Tierra. Julio Verne. Ni siquiera fue de la Tierra a la Luna, Ajá, pero bien. cuando leí de la Tierra a la Luna yo quedé impresionada y maravillada. Y sobre todo de este gran autor, ¿no? Que es Verne, y me picó así la curiosidad. Luego ya me fui poniendo un poco más seria, digamos, en el tema, y empecé a leer Isaac Asimov. No, es que mira, yo leía a Isaac Asimov cuando tenía 13 14 años, Marcelo. Entonces era yo así como que un ropero lleno de preguntas. Y yo era ratón de biblioteca, como decimos aquí. Yo las horas, como no había internet en ese entonces, pues las horas que yo podía y tenía libres en mi semana, me las pasaba absorbiendo libros en la biblioteca. Entonces era esta necesidad de saber. Soy muy curiosa, lo confieso, y el tema de las estrellas, del cosmos y de esta comunión que al final creo hoy fervientemente que tenemos con el todo, pues creo que es lo que ha marcado también esta posición mía en cuanto a mis textos, porque no Ajá. solamente con poesía lo he desarrollado. Ujú. De todos tus poemarios tienen un nombre relativo al cosmos, ¿no? Sí, Incluso cuando sí, hablamos de multiversos, hoy el pensamiento de multiverso es la simultaneidad de vida en muchos universos, lo es cual correcto. también tiene algo de cósmicos. Bueno, después, en fin, para no extenderla, hay una relación clara entre tu pensamiento poético con el cosmos, el cielo. ¿Hay algo de mirada religiosa? No, es más bien de aventura No, religiosa, no, más bien espiritual, si espiritual. pudiéramos Bien, llamarla de alguna forma, pero también es te digo, esta necesidad del saber, de conocer. bien. Claro, lo que pasa es que cuando tú te expresas es como que ya ese saber lo tienes. Entonces, claro, cuando expresas una poesía, yo estuve leyendo cosas tuyas, Sí, hablas desde un punto en donde lo que dices ya lo sabes, ¿sí? sí, Entonces, hay como, no digo doctrina porque es una palabra demasiado pesada, pero bueno, hay como
como un contarnos lo que pasa en el cosmos a través de la poesía, si no entiendo mal. Sí, sí, fíjate que ahora me recuerdas, una vez me invitaron acá en el Politécnico Nacional de México, me localizó una persona, yo no la conocía, y me dijo que había escuchado algunos textos míos en YouTube y que le llamaba mucho la atención esta conexión de la que tú estás hablando y además con la ciencia. Y me estaban hablando del Instituto de Ciencia y Tecnología del Tecnológico y me invitaron a un simposium que fue en línea en ese entonces, porque yo no me podía trasladar en esos días a la Ciudad de México, pero fue retransmitido así en pantallas gigantes y todo porque eso era internacional. Entonces yo, menos mal que no me lo dijeron en ese momento hasta que acabó el evento, pero me pidieron esos textos, esas poesías, donde yo pues amalgamo estos conceptos. Entonces para mí, créeme que fue algo así súper espectacular que me tomaron en cuenta por eso. Y ahí yo creo que fue ese momento en el que me di cuenta de esa conexión de la que tú estás hablando. Quizá no lo tenía yo así tan claro como hasta ese momento. Bien, hablamos de Arthur Clarke, hablamos de Julio Verne, hablamos de Isaac Asimov, Ujú. pero no hablamos de autores de poesía. ¿Qué autores de poesía podrían haberte influenciado o podrían influir sobre tu obra y sobre tu pensamiento? Mira, quizás sobre mi obra, lo que vas construyendo, ¿no? El primero quizás con el que yo tuve contacto fue con Rubén Darío. A mí el primer poema que me impactó, y te estoy hablando que era una niña que te conté, fue Los motivos del lobo, y me impresionó tanto por la temática y la forma en que Darío lo, lo cuenta, lo vive, lo siente, que me tocó profundamente. Eh, Guillermo Aguirre y Fierro, que es otro de nuestros escritores mexicanos, también genial y maravilloso, también me dio bases quizá para esta escritura más coloquial, incluso chusca, que a veces también toco en mis textos. Eh, Benedetti me regaló el amor, igual que Borges, Neruda, Octavio Paz también, otra maravilla, Sor Ujú. Juana Inés de la Cruz, como no, una gran representante en todos los sentidos. Hubo gente que me impactó muchísimo, Alfonsín Storni, Enrique González Martínez, que es un escritor mexicano también maravilloso, Jaime Sabines, ya más contemporáneos, Carlos Pellicer Cámara, que también es tabasqueño, eh, en fin, Emily Dickinson, créeme que sí, yo creo que cuando descubres esta parte del arte literario que es la poesía, pues te quedas con ganas siempre de más. Y si te gusta el texto de fulano, pues sigues buscando y si ya no te está gustando mucho, pues te vas con otro, ¿no? Y así vas recorriéndolos. Eh, eso podría responder a tu pregunta. Bueno, Erika, es un buen momento para hacer un punto aparte. Vamos a hacer la primera pausa para distendernos con algunas curiosidades y chismes de la literatura y en un ratito continuamos. Venga, vamos. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios. Curiosidades en entre párrafos. Shakespeare lexicográfico. William Shakespeare escribió alrededor de 39 obras de teatro clasificadas en los géneros de comedia, tragedia y drama histórico, además de 154 sonetos y 4 obras líricas. Inventó más de 1700 palabras en toda su carrera, algunas de ellas de uso habitual como asombro, arrogancia, generoso y sospechoso, entre muchas otras. Stephen King
Cualquier recurso es bueno para inspirarse. El prolífico autor de misterio y terror Stephen King contó alguna vez que su recordada novela Misery surgió durante un sueño que tuvo mientras se encontraba viajando en avión. Cuando llegó a destino se quedó en el aeropuerto y no se levantó de su asiento hasta que tuvo escritas las primeras 40 páginas de la obra. Mark Twain perdido. Mientras viajaba en tren, el autor de Tom Sawyer fue abordado por un guarda que le pidió el boleto, pero él no lo pudo encontrar. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre le dijo que no se preocupara, ya que lo había reconocido. Entonces Twain, muy confundido, contestó: está bien, pero si no lo encuentro, no sabré dónde bajarme. Truman Capote, planificando es cosa seria. Contó el escritor Paul Bowles que el autor de Desayuno en Tiffany's planificaba su obra literaria con mucha antelación. Fue testigo de un programa literario para los siguientes 20 años que le mostró el propio autor. Era tan detallado que no se lo tomó muy en serio. Parecía imposible que alguien supiese con tanta anticipación lo que iba a escribir. Sin embargo, todas las obras que había descrito en ese documento de 1949 fueron apareciendo una tras otras en los años posteriores. Estaban todas en su cabeza, esperando a ser incubadas. Curiosidades en entre párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim. Dijo la crítica: la novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestra invitada Erika Padrón, repasando su vida, su historia y su pensamiento. Me gustaría que nos cuentes sobre Eclipse, tu último trabajo. Ay, mira, Eclipse de verdad que nació, digamos, post pandemia. Normalmente, y tú lo sabes como escritor, por ahí siempre tenemos algunos textos sueltos. Por lo menos en mi caso, yo soy de las que arrastro la pluma, no me gusta hacerlo en la computadora ni en el teléfono. Yo soy de las que rayoneo hojas, tiro hojas y hasta que queda el texto. Y cuando siento que ya está, es cuando lo transcribo. Entonces, por ahí tenía varios textos guardados de pandemia, algunos, y dije, bueno, yo creo que se puede iniciar un nuevo poemario y empecé a darle la forma. Y también tiene relatos, van a encontrar en Eclipse varios relatos porque también los voy a incluir ahí. Y bueno, hemos de verdad que trabajado bastante en esto, ya está en etapa de edición todo este asunto para que pueda pasar a la etapa de revisión, que ya sabes que los revisores son bien estrictos, entonces Sí, a sí. ver cómo nos va, a ver Sí, cómo nos va. es lo mejor que nos puede pasar, porque viste cómo es la trinchera del Sí, escritor, que la hormiga nos tapa el elefante.
Así que está bueno que nos corrijan y que no. Mira, tengo un amigo que dice que si para saber si un texto es bueno, me vas a disculpar la frase, lo tenés que cagar a patadas. Y si resiste es porque es bueno. Así que Sí, es eh, verdad, es eh, verdad. Y creo que hay que aplaudir esta parte, ¿no? De contar con esta gente que se toma este tiempo ese trabajo de hacerlo y poder ver esas cosas que nosotros no vimos. A mí me encanta porque cuando me lo devuelven, pues sí, ya sé que va a haber palos, pero que también va a haber cosas lindas por ahí que salgan. sí, sí. Entonces, sí, sí, Ahí recién me diste una clave muy interesante, que es que escribís a mano. ¿Qué sí. usás? ¿Libretita, tachás, lapicera, virome? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te las arreglás para escribir cuando te inspirás? Mira, compro libretas de hojas sin rayas, Ajá. porque también luego me da por dibujar mientras escribo. Así que vas a ver que yo empiezo el texto, quizás se me viene la idea y la arrojo ahí antes de que se me vaya. Y fíjate, para eso sí uso el teléfono a veces, ¿eh? Ujú. Cuando se me viene una idea y no tengo a mano dónde escribir, pues ahí sí grabo o escribo el mensajito y Ajá. luego ya lo transcribo. Pero normalmente es en la libreta y por eso te decía yo del rayoneo, ya una vez que terminas Sí. y diríamos medio terminas y revisas, es cuando viene este ajuste, ¿no? Ujú. Pero es quizás también este volver a hacer y rehacer, porque una vez que yo tengo ya la hoja rayoneada, eh, ya me dispongo a escribirlo en una libreta porque va consecutivo. Ahí sí tengo una libreta de pasta dura para cada uno de los poemarios, así que cada poemario está escrito a mano también. Ujú. Entonces lo escribo dos veces. ¿Cuándo estimás que sale la Eclipse, el poemario? ¿Cuándo sale a la luz? Sí, Pues probablemente para fines de este año, poquito antes. bien, bien. Eso para que después nos tengas informado y nos avises. Así Claro, se lo comentamos a nuestros oyentes que ya se están enamorando de vos. ¿Cómo muchas es gracias. cómo es tu vinculación con Editorial Unisan? Mira, fue algo bien lindo con Unisam porque me pasó lo mismo que con el tecnológico. Ellos vieron también unos poemas míos en mi canal de YouTube y me mandaron un correo al Gmail que está vinculado y y me dijeron que habían visto estos textos míos y que si tenía más. Entonces, fue así como que jamás lo busqué, te soy súper honesta. Yo tenía Cósmico y lo había incluso enviado a otras tres editoriales más pequeñas, porque bueno, tú sabes que esta es una carrera muy competida también. Sí, sí. Entonces, yo normalmente lo mando a editoriales no muy grandes que puedan hacer pues a lo mejor un tiraje no tan exagerado, pero un tiraje bonito y bien trabajado. Entonces, estaba esperando respuestas de ellos cuando Cósmico me contacta y me dicen, ¿sabes qué nos gusta? Les mandé Cósmico completo y me dicen, te lo vamos a editar. Y como siempre esta último trabajo que yo había hecho antes de esto era coedición, pues ya sabes que te piden cierto porcentaje, ¿no? Como Ajá. autor para poder Sí, hacer la sí. obra. Entonces yo pregunté, bueno, y de cuánto estaríamos hablando? Y me dicen, no, de nada, nosotros corremos con todo y el primer tiraje va a ser de 1,000 ejemplares. Te mandamos el contrato y si estás de acuerdo, pues va. Qué Y fantástico, qué no me fantástico. lo creía, te lo prometo, no me lo creía. Y sí, hicieron el tiraje, me mandaron mis libros, porque eso sí, rezaba el contrato, ¿no? Que me daban cierto número de libros para mí, eh, que la mayoría obviamente los regalé, pero Mm. están a la venta con Unisan el resto de ellos, y bueno, creo que
que ya está por Ujú. acabarse porque luego vino pandemia. De hecho, hice una presentación de Unisan, perdón, de Cósmico, solo alcancé a hacer dos presentaciones porque vino la pandemia y pues adiós todo este asunto. Así que todo se Bien, alentó. Pero bien. así fue como surgió Cósmico. Ajá, y Unisan es una empresa, según leí, que es un servicio editorial independiente, que en general requiere la inversión del autor, con lo cual te han privilegiado, Sí, han visto total. han visto el valor de tu obra, ¿no? Pues creo que eso fue, yo espero que eso es lo que los haya movido, de verdad yo estoy súper agradecida con ellos porque me han apoyado muchísimo en la promoción y todo, y a pesar, te digo, de que fueron estos años, porque fueron 2 años, ¿no? Y tanto, eh, pues el libro se movió en diferentes ferias también, internacionales y nacionales. Entonces, ahí es donde también la editorial te responde, ¿no? En ese sentido. Ajá. También en una Fileli, aquí mismo en Tabasco, una feria internacional de libro que se desarrolló aquí, también lo expuse y de verdad fue una experiencia muy bonita, maravillosa y de verdad que me ha dado muchas, muchas satisfacciones. Bueno, ahora te voy a preguntar por la bruja del maizal. ¿Qué es la bruja del Ay, maizal? fíjate que uno de mis autores de narrativa también es Stephen King, uno de mis favoritos. El primer libro de terror que yo leí fue Drácula de Bram Stoker, siendo igual muy jovencita, y me Ujú. impactó tanto. Me encanta el género vampiro, Annie Rice. eh, y siempre me ha gustado mucho el terror, amo el cine de terror, el cine cine de miedo de verdad, ¿no? Yo clasifico las películas en las que te asustan y las que te dan miedo, esas que no quieres apagar la luz cuando te vas a dormir. Entonces a mí me gusta el de miedo. Y siempre tuve esa inquietud de hacer algo así terrorífico y cuestiones aparte, me crean tus oyentes o no, no lo dejo ahí. Eh, está basado en un hecho real de una posesión y es una historia que le sucedió a mi madre y a sus hermanas y a mi abuela materna, y a sus hermanos. Entonces, como toda la vida crecí con la historia y no solo por mi madre, sino por mis tíos y mi abuela, pues yo dije, yo la tengo que llevar a texto. Y como dice el comercial, los nombres están cambiados, pero Ajá. lo demás es cierto. Y sin spoilear mucho, ¿me podés dar alguna de las claves que hacen que esta historia sea tan interesante? Mira, la bruja del maizal transcurre en un pueblo de un estado aquí de el noreste de México, que es San Luis Potosí, mm, en Ciudad del Maíz, para ser específicos. Es un pueblito con muy poquitos habitantes. Hay una chica que se caracteriza pues por ser muy extrovertida, cosa que en aquella época, porque se desarrolla a principios de 1940 y tantos, bueno, ya casi a mediados del siglo, pues era mal visto por la sociedad, máxime en un pueblito, que fuera una chica tan sociable. Entonces, pues empezó a agarrar mala fama y, y decían que pues ella tenía como que ciertas preferencias, ¿no? Medio diabólicas. Pero bueno, hasta ahí era rumor el asunto, hasta que la protagonista pues empieza a manifestar ciertos comportamientos que pues se salen de toda lógica y realidad, de tal forma que todo el pueblo está pues muy impresionado con los sucesos que ahí ocurren con ella, y la trama versa en eso de cómo logran de alguna forma ayudarla, y de verdad
que engancha por este sentido de que yo lo comento cuando iniciamos, que es algo que ocurrió de verdad. Y cuando te dicen eso, aunque lo veas en una película y digas, ay, no es cierto lo que acabo de ver, siempre te queda ese dejo de, y si era verdad? Así que Muy ahí se bien. las dejo de tarea. Ya nos has contado que recurriste a terceros, digamos, para la corrección, pero no hablamos del maquetado y el arte de tapa de tus obras. En general, ¿tienes alguien que se ocupa o directamente es la editorial la que hace todo el maquetado y el arte de tapa? Mira, de hecho, yo por editorial solo tengo dos libros, que Ujú. fue Púrpura y Azul, el segundo, y Cósmico, Cómico, claro. de Nissan. Ajá. Los demás corren por cuenta propia, lo hago yo, toda la edición, el maquetado. Sí recurro a un corrector, un querido Bien, amigo que me apoya en ese sentido. Él es un corrector profesional que vive en Canarias, allá en España, y me apoya siempre en este sentido, cosa que de verdad yo agradezco muchísimo y la manera como lo realizamos. bien. Y respecto del marketing y las redes para promocionar tu obra, ¿cómo te las arreglas con eso? Pues absorbe mucho, lo hago yo sola, entonces sí absorbe bastante, a tal grado que tengo que programarlo en una agenda cuando tengo que subir video, porque es que además estoy prácticamente en todas las redes, y tú sabes que YouTube es exigente para que puedas mantenerte, pues digamos, en vista, ¿no? De la gente. En Facebook tengo una página oficial. También manejo, aparte de ello, grupos de declamación, de lectura en voz alta. Entonces, pues tengo que programarme dentro de todo para hacer la promoción y la publicidad de mis textos, pero todo lo hago yo. Ujú. Y ya que hablamos de declamación, que parece una disciplina, por lo menos en desuso, ¿cómo te ha dado por esta disciplina, digamos? ¿Y cómo la ejerces en realidad? Bueno, yo creo que precisamente por eso, por esa influencia que tuve desde muy pequeña de escuchar a gente que lo hacía, y yo decía, yo quiero hacer eso cuando sea grande. Así que siempre que había concursos, bueno, sobre todo en la escuela, ¿no? Tú sabes lo típico, la maestra, a ver, ¿quién quiere decir una poesía en el homenaje? ¿No? Aquí cada lunes hacemos un homenaje a la bandera, un homenaje patriótico. Entonces, pues yo, maestra, yo era de las que siempre, yo, ¿no? Cuando empezaron los concursos de declamación, porque aquí sí es algo que se acostumbra en las escuelas hasta nivel universitario, pues Mira, yo era en todo, yo siempre iba hasta nivel universitario. Cuando estudié mi licenciatura, eh, yo representé al tecnológico de aquí de Villahermosa en declamación en encuentros nacionales. Entonces, es algo que me gusta mucho hacer y que realmente es un arte que parte de esta dramaturgia teatral quizá y que se combina con la lectura en voz alta y la matización, ¿no? ujú, De las claro, grafías. Entonces es una maravilla, de verdad. Bueno, a mí me gusta mucho, me gusta mucho. ujú. ¿Y qué es el bocao? El boca es cuando te muerden, te dan un bocado. Eso es, Pero es un programa de televisión tuyo, ¿no? literalmente sí. No, es un programa de televisión que se transmite por la televisora local Ajá. de aquí de Tabasco, que se llama Televisión Tabasqueña, y es parte de su programación, El Bocao. Yo llevo ahí un segmento que Ujú, se llama El Rinconcito Literario y en el que yo, pues, expongo libros, muestro libros, hablo sobre autores, de repente leo en voz alta algún texto, tengo invitados artistas que hacemos mini entrevistas con ellos y también formo parte de la conducción del programa. ujú. Eso es lo que estamos haciendo desde el Bocao, que se transmite pues en directo los sábados por aquí, por la televisión local, pero que llega también a Sudamérica. Así que búscalo por ahí porque seguramente se transmite ahí en tu país, el Bocao. Bien,
Bien. Y respecto de tu trabajo en promoción cultural, ¿qué es lo que haces? Más que nada es la promoción a la literatura. México, yo creo que como muchos países también de Latinoamérica, que no todos, qué bueno, eh, tiene lectores, pero no tantos como nos gustaría. Entonces creo que es parte de mi compromiso personal que hice conmigo misma en algún momento de la vida, más que nada preocupada por mis hijos. Yo tengo tres hijos. Cuando mi hijo el mayor era adolescente, me preocupaba muchísimo que incluso quitaron las materias de filosofía a nivel medio. Y esa parte sí, sí, créeme que sí me quitaba el sueño porque en lugar de sumar, restábamos. Así que me creé este compromiso de decir, bueno, yo sí puedo influenciar a alguien, influir en alguien más bien para que se enamore de la literatura, pues lo voy a hacer. Y empecé creando como mi profesión, yo soy administrativa, pero tengo una especialidad en recursos humanos. Entonces, otra de las cosas que desarrollé a lo largo de mi vida laboral fue la capacitación de personal. Así que yo creé un curso taller de literatura Qué bueno. y lo impartí, empecé a impartirlo en nivel preparatoria, a nivel medio superior y superior en universidades. Y pues es el correr la voz, ¿no? De repente a lo mejor los maestros se lo comentaban unos a otros y se fue corriendo la voz y créeme que ahora ya me buscan de diversas instituciones para que vaya a dar el taller y ya hice tres esquemas distintos para también diferentes niveles que he tocado y créeme que es una maravilla porque incluso he descubierto chicos que no sabían que les encantaba leer o que les encantaba escribir, Marcelo. Es una maravilla, te lo juro. Es algo que me ha dado mucha satisfacción en ese sentido. Y por lo mismo, luego me metí a un plan de estrategia nacional de salas de lectura. Así que también hice un diplomado en eso y pues ya tienes un poco más de cartas, ¿no? Para poder desempeñar esta tarea de influir, porque a nosotros nos proporcionan libros que podemos emplear en una sala de lectura. Si te parece, hacemos el corte tecnológico aquí y enseguidita lo seguimos. Claro que sí, Ay, adelante. un segundito. Entre párrafos, curiosidades, rarezas, misceláneas y datos inútiles pero literarios. Frases célebres en entre párrafos. Desde el centro de la Tierra. Julio Verne escribió en su libro Viaje al centro de la Tierra una frase inolvidable. Mientras el corazón late, mientras el cuerpo y alma siguen juntos, no puedo admitir que cualquier criatura dotada de voluntad tiene necesidad de perder la esperanza en la vida. Darle valor a lo que tenemos. Víctor Hugo dejó impreso para la posteridad en su novela Los Miserables el siguiente párrafo. Es en las noches de diciembre, cuando el termómetro está a cero, cuando pensamos en el sol. El mundo puede cambiar. Ana Frank, una de las víctimas del holocausto nazi más reconocidas, anotó en su diario: qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. Sabiduría chestertoniana. Gilbert K. Chesterton, el célebre autor de El candor del padre Brown, dijo alguna vez: una buena novela te dice la verdad sobre su héroe, una mala novela te dice la verdad sobre el autor. Frases célebres en entre párrafos, la parte divertida de las letras. La clave Muspelheim. Dijo la crítica: la novela de Marcelo G. Urbano es una pieza que tranquilamente está a la altura de las que suelen ganar el premio Planeta o incluso de muchos bestsellers internacionales. De hecho, hay algunos aspectos de la trama que recuerdan a obras maestras del género como El péndulo de Foucault, de Humberto Eco, o El Club Dumas,
de Arturo Pérez Reverte. A veces los milagros ocurren y es toda una fiesta cuando esto sucede. La clave Muspelheim es una masterclass sobre cómo escribir una novela con recursos clásicos de ficción histórica, pero también del documental y del cine de suspenso. Suplemento Cultura, Diario Hoy Día, Córdoba, Cesari Novek. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https://marcelogeurbano.com.ar/tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim. Estamos de regreso con nuestra invitada Erika Padrón, con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Antes del corte, habíamos quedado en el Programa Nacional de Salas de Lectura, sobre lo cual le pido que nos dé más información. Claro que sí. Te contaba eso, que a esta necesidad de querer transmitir y apoyar también a la juventud en el sentido literario, pues me metí a este diplomado de salas de lectura, que es un programa nacional que ya tiene más de 25 años en México, realizado por el gobierno de la República. Y ellos proporcionan el material para que puedas instalar una sala de lectura física y puedas pues compartirla con el grupo que tú desees. Pero fíjate que a mí me dio tiempo de terminar el diplomado y justo llega la pandemia. Así que yo me quedé con los libros intactos, sin abrir y sin sala, porque todo se cerró. Claro. Así que como manejaba ya las redes por mis cuestiones personales de mi página, pues para mí fue muy sencillo abrir una página de mi sala de lectura, que es la Niaquea de Letras, y transmitir desde ahí la lectura y la sala. De manera Así virtual. que de manera virtual, Qué interesante. efectivamente. Así que sí, fue esta manera también de llegar al público y sorprendente, porque yo dije, bueno, con que uno me escuche, uno me siga es suficiente, pero créeme que ha sido maravillosa también la respuesta de la gente. Uh-huh. Hablemos de proyectos. ¿Estás trabajando ya en tu próximo libro? Sí, sí, te voy a dar la primicia porque no lo he comentado en ninguna parte. Estoy haciendo un libro de relatos, por un lado, y que son de diferente temática. Va a haber tutti frutti, como decimos Uh-huh. aquí, pero también a la par estoy desarrollando una novela de ficción porque es otro de mis sueños eh, que va sobre alienígenas. No digo más. Al final estábamos, viste que bien orientados que estábamos, ¿eh? Claro que sí, estamos. Bueno. Es en eso lo que estoy desarrollando y no dejo de escribir porque como que te llama, ¿no? Por lo menos a mí la poesía me toca en cualquier momento y la inspiración también, así que no dejo de lado el poemario. Yo sé que cualquier texto que surja, pues va para el siguiente, que todavía ni sé cuándo ni cómo. Bien. En alguna parte del bloque anterior hablamos de reuniones de lanzamiento para tus obras. ¿Has realizado, no? ¿Reuniones de lanzamiento? Sí. Sí, sí, he hecho presenciales porque Ajá. además yo pertenezco aquí en Tabasco a un colectivo literario donde aparte de aprender cuestiones creativas de literatura, también apoyamos a jóvenes en este mismo hacer. Así que también trabajamos en edición de libros, en maquetación de los mismos. Eso por un lado, y pues por otro, el seguir, el continuar con esto que se tiene proyectado. Ujú. ¿Y cómo conseguiste armar las reuniones? Parte de las actividades que realizo con el colectivo es también hacer eventos culturales, en donde también aprovechamos para presentar los libros del colectivo y los propios como escritores.
Así que eso me ha permitido hacer varias presentaciones locales y también fuera del estado. Ujú. ¿Y en dónde se Y realizan? también se realizan en edificios de aquí de la ciudad, pueden ser algunos del gobierno del estado o del gobierno municipal, que tiene salas y que tiene áreas de cultura para poder desarrollarlo, tiene foros, tiene el equipamiento necesario. Ajá. ¿Y la negociación o digamos, el contacto lo llevas directamente tú o tienes alguien que se ocupa? Cuando es del colectivo, lo hacemos entre la organizadora también y la creadora del colectivo y yo. Y cuando es mío, yo personalmente hago los trámites para poder llevarlo a cabo. Ujú. ¿Y esta disposición tuya de estar en televisión y tener cierto renombre te facilita las cosas o es como cualquier hijo de vecino, hay que ir a remarla y convencer? A veces, a Mm. veces sí tenemos que tocar la puerta más fuerte para que nos abran. Pero sí, yo creo que también nos da cierta ventaja, aunque no tanta, ¿eh? Sí, sí nos toca trabajar y nos toca hacer esta labor de poder lograr el espacio. Por fortuna, eh, creo que también hay apertura por parte de quienes están al frente de estos lugares que nos facilitan también las acciones. Así que a veces hay que esperar, hay que hacer cola porque por fortuna también hay muchos eventos similares, así que pues nos queda más que esperar y realizarlo. Pero pues todo se hace con mucho, mucho cariño. Cuando el presupuesto alcanza, pues hasta vino nos toca y si no, pues solo agüita. Em, ¿Cómo es el trabajo del literario en México? ¿Cómo está el público? ¿Es receptivo? ¿Es lector? Eh, ¿Hace una buena recepción de los libros? ¿Es muy regionalista? Cuéntame un poco cómo es la vida cultural literaria por lo menos de tu ciudad. Fíjate que, y te voy a hablar en general de Ajá. México, sí somos regionalistas, hay diferentes, nosotros tenemos 32 estados Ujú. y en varios sí te puedo decir que hay gente que es lectora, como en varios que también se caracterizan por no serlo tanto y algunos por no serlo absolutamente nada. Por lo menos aquí en Tabasco te decía yo que ha habido como que cierto repunte en este sentido, gracias precisamente a estas estrategias nacionales de salas de lectura que han ayudado mucho en ese sentido. Pero sí hay, pues hasta cierto punto es que hacer esta labor para atraer a la gente y convencerla de que te acompaña a un evento de este tipo. Pero cuando la gente va y se da la oportunidad de estar en una presentación, por ejemplo, de libro, o cuando tú estás dramatizando la lectura y la gente se toma el tiempo de disfrutar lo que estás haciendo, salen convencidos, Marcelo. Y yo siempre lo digo, con uno que salga convencido y que salga con ganas de leer y que compre el libro para leerlo realmente, yo creo que ya vamos ganando. Ujú. Hay una pregunta que yo le hago a todos mis entrevistados, que tiene que ver con la metafísica y y con el momento de nuestra propia ausencia, digamos. Ujú. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Ay, como una loca. Sí, de hecho, cuando yo platico con mi familia, mis amigos, y yo cuando me muera, yo no quiero que esté llorando nadie, yo quiero que pongan mis canciones preferidas y que hagan, yo no quiero un minuto de silencio, quiero 3 horas de poesía, quiero que sea como algo, como una fiesta. Y además, aquí hago paréntesis porque tú sabes que en México tenemos esta tradición nuestra de pues no de adorar a la muerte, sino más bien de celebrar la vida después de la vida. Ujú, Y para mí en lo personal, eso es así. Esta rueda del samsara no termina cuando morimos. Es una transición a otra cosa más grande. Entonces, hace muchos años que yo acepté la muerte como parte del proceso
y no me da miedo morir, pero sí me gustaría que se me recordara así, como alguien que fue muy curiosa, muy inquieta y muy loca, y que llegó despeinada a la plancha de la morgue. Sí, sí. Bueno, ¿dónde se consiguen tus libros? Pues se consigue conmigo más que nada en mi página de Facebook, es epadrón, es @epadrón, la cosa más sencilla, o #epadrón. Me localizan allí y directamente conmigo, un mensajito de Messenger, me pueden localizar. Ujú, Pueden también obtener mi obra, digamos, porque yo hago mucho audio poema y audio texto, ¿no? ujú. Entonces, tengo mucha obra que está en YouTube, en redes, y que también pueden disfrutar de esa forma porque hago muchos videos. No se preocupen que no en todos salgo yo, muchos tienen imágenes, así que pues nada, yo espero que les guste. Además, tengo 2 libros que yo subí en formato PDF para quien nos quiera descargar, gente que le gusta leer en ese formato, desde mi grupo de Declamando y Recitando Ando de Facebook, ahí lo pueden descargar también. Bien. En Amazon no estás. No, no, fíjate que tuve un detalle con Amazon por problemas de tarjetas de pago, entonces no prosperó la cosa por ahí, pero es algo que tengo pendiente. Quizá más adelante lo retome y pueda estar. Estuve en un tiempo en Lulu, que también es más o menos como Amazon Sí. para distribuir los libros, pero también estuve solo una temporada pues, por la misma cuestión. Así que yo creo que sí lo voy a retomar en cuanto lo haga, pues por ahí lo avisaré en mis redes. Ujú. Hace un ratito nos contaste que tenías como conocimiento de lo que es el maquetado. ¿Te has preparado o fuiste aprendiendo así sobre la marcha a hacer lo que sería el maquetado y el arte de tapa? Yo fui aprendiendo sobre la marcha. Cuando yo llegué a Amazon, porque te digo que sí estuve un tiempo ahí, vi cómo hacía también el maquetado y la manera de subirlo, porque también es medio complicado, ¿no? Es Mm. laborioso. Pero ya con esas 2 escuelas, pues ya dije, yo me voy a enfrentar al mundo Ajá. y eso es lo que hago. Tengo pues programas de edición de imagen Ujú. y pues por computadora. Bien, ¿y Ujú. qué programas usas para maquetar? La línea de Adobe o utilizas otra cosa? Hay uno que se llama InDesign. Ah, InDesign es de Adobe, claro. Adobe Ajá, InDesign, sí, sí, sí. perfecto. Que tiene sus complejidades, sí, Sí, sí. sí las tiene. Y si no, diría mi maestro de informática a la antigüita con PowerPoint y mucha creatividad en Adobe y en Photoshop. Bien, bien. Eh, si tuvieras que recomendar la poesía que mejor te defina, ¿cuál elegirías? ¿En el estilo te refieres o a qué te No, la que te refieres? defina como persona, como ser humano, la que habla más de ti o de tu forma de ser y de ver la vida. Mm, como texto propio, una poesía que yo pudiera definir. Sí, de las tuyas, claro. Mm, De de puño, las mías. literalmente de puño Ay, y letra. que literalmente, es que hay varias, pero si tuviera que escoger una, es una que no tiene mucho y que también ha causado media polémica porque me han preguntado por ella. Luego te digo, tengo textos que yo toco en poesía diversidad de textos, pero me gusta mucho también la cuestión filosófica y lanzar la pregunta y a ver quién la responde. I Want to Believe, que es Yo quiero creer, Ajá. que precisamente habla sobre esta visita alienígena que ha estado rondando todo el tiempo en la entrevista, Es el pero cartel que tenía Fox Mulder en los Expedientes X. exactamente,
Por eso se llama así Ajá. el poema, sí, sí. Y que describe porque es parte de eso que quizá yo quisiera que dejara la humanidad cuando, cuando ya no estemos aquí, Marcelo. Bien. Pero igual sería muy lindo, convengamos en que aparecieran antes de que nos fuéramos, ¿verdad? Ah, claro, por O supuesto. sea, ser testigo. Bueno, dicen que ya están cerca. Hemos sido testigos de tantas cosas feas de la historia que una de esas a lo mejor tenemos suerte, ¿no? Sí, sí, Y nos sí. llevamos un lindo recuerdo. ¿Vos cómo pensás que es la vida en el espacio, en otro planeta? ¿Te Eh, los imaginás yo creo, con una cultura diferente? ¿Te los imaginás más o menos con las mismas porquerías que nosotros? ¿Cómo te lo imaginás? ojalá que no, yo tengo fe en que sean mucho mejores que nosotros, pero creo que va a haber de todo. Vamos a encontrar, obviamente, vida bacteriana, vamos a encontrar seguramente vida igual o peor que nosotros y muy superior a nosotros. Ah, Yo, te imaginás que son varias colonias y sí, que no es sí, un sí. solo. Es que, si no, diría Asimov, sería gran desperdicio de espacio. Ajá, Es que entre no, tantos millones el y que dijo eso fue Carl millones. Sagan. Perdón, fue Carl Carl Sagan, es Sagan, verdad. Carl O sea, Sagan. que sería demasiado desperdicio de espacio. No, 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 no. Ujú. Tiene que ser muy vasto y tiene que ser diferente porque las estrellas nacen cada día. Claro, pero viste que uno al final piensa, si los que vienen vendrán como Hernán Cortés, Ya, a quedarse con algo y arrasar con lo que hay, ¿no? ya, ya, puede Este, ser. o vendrán Es a una posibilidad, enseñarnos, o vendrán a enseñarnos. puede ser. Puede ser, o han venido ya a enseñarnos. Ujú. Hay muchas preguntas en el aire. Bueno, te estoy tratando de sacar algo de lo que estás escribiendo, pero no, veo que no. No, Tiro la pelota y viene de vuelta. no, no te la voy a regresar. Bueno, Erika, ha sido un verdadero placer conocerte. Es una persona muy luminosa. Gracias. Transmites mucha alegría. Espero que te hayas sentido cómoda con el programa, que hayas podido tolerar el tono porteño que tenemos los argentinos, y en especial los A que. mí lo que me debes tú es un mate, Marcelo. Ay, Eso es lo que con todo extraño. gusto, con todo gusto. Con todo gusto. Acá a las 7 de la tarde con mi esposa estábamos tomando mate aquí en casa y comiendo Ya. una media luna para no engordar. ¿Sabes lo que es una media Ay, luna? qué lindo. Sí, Ah, sí, sí. bien. Tengo amigos argentinos. Sí, Ah, sí, sí. ok. Ok. Así que Pero qué bien. sí. Así que bueno, Erika, un verdadero placer. Espero que se haya sentido cómoda, te repito, y que no te haya quedado nada en el bolsillo como para comentar y que no te haya preguntado. Que la torpeza no me haya permitido que se me haya escapado alguna pregunta interesante. No, la verdad que ha sido un verdadero placer y honor para mí. Yo te agradezco muchísimo el espacio y que de esa forma también apoyes a quienes hacemos también esta autoedición para seguir promocionando nuestros textos y decirte que me parece maravillosa la labor que haces, de verdad, te lo digo de corazón. Y nada, pues aquí estamos a la orden y cuando quieras venir a conocer la tierra del chocolate, el pejelagarto y la cultura olmeca, acá estaremos de guías de turistas. Sí, y la cultura que ustedes tienen con los aztecas, una Oh, cosa es una maravilla. Aquí solamente hay maravillosa. olmecas y mayas, pero están los aztecas, los chichimecas, los Sí, toltecas. Bueno, no, no te cuento mucho. bien, bien. Bueno, hasta la vuelta. Gracias por todo. Gracias. Bendiciones. Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida.
Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes escritos o grabados. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.